Continuamos en esta mañana de Pinto Pururú y como cada lunes está en nuestros estudios el señor Aníbal Barcelona para hacer nuestra columna de historia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Renata? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenas y frescas mañanas. Frescas mañanas, hay que guardarse el fresco, se viene más fresco, ¿eh? Sí. Julio se viene con tutti, pero sí, está fresquito igual. Y bueno, y estábamos hablando un poquito fuera del aire. Qué difícil debe ser contenerse en estos tiempos donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? De la historia y de cómo fueron los acontecimientos y sobre todo, digo, porque que uno en una charla de café pueda decir cualquier cosa es una historia, pero que presidente, presidente, funcionarios salgan a decir cualquier cosa, bueno, genera un poco de escosor, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa ya nos tiene acostumbrado un personaje tan mamarrachesco como Milei que bueno, tergiverse continuamente claro. La historia. Y bueno, esto viene a colación de la semana pasada cuando hicimos la columna sobre Belgrano y la importancia histórica y la vigencia de su pensamiento. Alguien me hizo una observación de que no había dicho nada acerca del discurso de Milei. A veces lo hago a propósito para no darle dimensión, pero bueno. Es una de las estrategias, sí. Pero bueno, vamos a hablar, porque de alguna manera la figura de Belgrano y lo que dejó su legado es muy contrapuesto a la reivindicación que hizo Milei de su carácter de economista liberal. Pero bueno, esto va a ir articulado con algo que adelantamos la semana pasada, que el 22 de junio de 1826 se había iniciado el Congreso Anfictiónico en Panamá, convocado por Simón Bolívar. Y bueno, estamos en tiempos donde esa sesión, que duró aproximadamente un mes, bueno, buscaba con el conjunto de América, la palabra anfictiónico viene del griego y que tiene que ver con la idea de la confederación, de generar una gran confederación americana, ¿no? Entonces, eso lo va a explicar muy bien un filósofo que vamos a entrevistar, va a salir ahora la entrevista, a Santiago Llaudat, filósofo platense, y bueno, vamos a hablar sobre eso, pero ahí vamos a contraponer esta idea de lo que reivindicó Milei de la figura de Belgrano, que lejos está de ser real. Entonces, como dijimos, estaremos charlando con Santiago Llaudat acerca del bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá a partir del 22 de junio de 1826 y que sesionó durante un mes con muy escasas delegaciones del conjunto de América. Ahí se vio la mano que mece la cuna de los espías británicos y de Estados Unidos, que oportunamente Bolívar había advertido que a partir de la reciente doctrina Monroe, pensemos la doctrina Monroe, América para los americanos, había nacido en 1823, o sea, hacía 3 años de este congreso. Estaban a full. Y que consideraba que ese país del norte, que tanto había inflamado las ansias revolucionarias en toda América, tenía apetencias imperiales sobre el conjunto de Hispanoamérica, ¿no? Eso es lo que decía Bolívar. Las razones para no invitar delegados, entonces ellos hicieron lo suyo, ¿no? Fueron ahí gestando cómo darle muerte a este congreso. La columna de hoy entonces busca articular con lo de la semana pasada cuando nos referimos a la figura de Manuel Belgrano. El día de la muerte de Belgrano en Buenos Aires hubo 3 gobernadores en ese solo día. El 20 de junio de 1820 hubo 3 gobernadores. Y eso hablaba de la crisis política que se avecinaba con la caída del directorio, que era el gobierno central hasta entonces, y la emergencia de los gobiernos
provinciales autónomos y que también puso inicio a la etapa de las guerras civiles, es decir, habíamos dejado atrás las guerras revolucionarias contra España, pero empezaba la etapa de las guerras civiles y del enfrentamiento entre unitarios y federales, principalmente. Digo esto como para resumirlo acotarlo bastante, ¿no? Como introducción. Entonces, con relación al discurso de Milei, en el Monumento a la Bandera, reivindicando al Belgrano economista liberal, bueno, diré algunas cosas sin que esto busque agotar el debate, porque, digamos, es una síntesis muy apretada la que voy a hacer. Es cierto que Belgrano fue un economista liberal, también como tantos otros liberales de entonces, que portaban esa ideología como fuerza revolucionaria de las tres banderas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Cada ideología tomó de esas banderas algo. El liberalismo, la libertad. El socialismo, posteriormente, todavía no había nacido el socialismo, ni el anarquismo. Todo eso va a ser una ideología más de la segunda mitad del siglo XIX. Tomaron la idea de igualdad y fraternidad. La fraternidad es la hermandad. De estas tres banderas surgieron las ideologías presentes a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, y también, digamos, tienen su vigencia actualmente, ni que hablar. El liberalismo, el socialismo, el anarquismo, las distintas formas de nacionalismo también tomaron de aquí. Algunos dicen que el nacionalismo es la parte blanca de la bandera francesa, el azul la libertad y la roja el socialismo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, también hay que decir que el liberalismo de ideología revolucionaria fue mutando a lo largo del siglo XIX, convirtiéndose luego en una ideología del poder, fundamentalmente de las burguesías triunfantes en los distintos procesos revolucionarios en Europa y América, abrazándose, en el caso de Argentina, a sectores conservadores. Por ejemplo, en la República Oligárquica del fin del siglo XIX vamos a encontrar algo muy común, hablar de los artífices de la generación del 80, definiéndolos como conservador en lo político y liberales en lo económico, ¿no? Suena algo. ¿No? Bueno, eso ha sido un punto en común a lo largo del siglo XIX, siglo XX, y muy, muy característico de la Argentina, hay que decirlo también. Porque hay en otros lugares uno encuentra liberales en todos los planos y que resulta mucho más interesante hablar, ¿no? Pero cuando te ponen, no, mira, yo soy liberal solo en lo económico. Sí. En lo demás no me interesa. Dicho esto, lejos está Milei de emularse con Belgrano, ya que Belgrano era partidario de un Estado presente, un Estado activo, y hasta un Estado gobernado por un monarca inca, lo propuso antes de la independencia, que, bueno, ni que hablar. No, bueno, no prendió esa idea, no. Estaba a favor de una educación pública, gratuita, y que alcanzara a las mujeres, ¿no? Un día vamos a hablar por qué no alcanzaba a las mujeres la educación en aquellos años. Solo estaba acotado a una élite. Sí. Y que generalmente no era ir a una escuela, sino que se le enseñaba en su casa a una mujer. Sí, y hasta no hace mucho tiempo, muchas generaciones atrás, lo que estaba permitido, no sé, era que la mujer estudiara magisterio para ser maestra, claro, ¿no? Claro, como que había ciertas áreas en las que se podía, pero otras ni hablar. Tal cual. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Esto que estaba a favor de una educación pública, gratuita y que alcanzara a las mujeres fue 70 años antes de la ley 1420 de educación común, que fue del año 1884, ¿no? Entonces, cuando muere Belgrano, asume la conducción del gobierno de Buenos Aires después de ese día tan conmovedor de 3 gobernadores. Queda como el hombre fuerte Martín Rodríguez, pero a su vez, al lado de Martín Rodríguez, aparece un hombre fuerte, mucho más fuerte, que era Bernardino Rivadavia, y este sí se parece a Milei, ¿no? Es el liberalismo del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, del libre cambio, ¿no? Y sobre esto, y para cerrar, va a decir un historiador, José Luis Busaniche, de estos liberales,
tenían el alma fría para las cosas de la patria. Mira, ¿no? ¿Viste la continuidad? Bueno, tanto es así que unos años después entregaron la banda oriental del Uruguay sin a solo efecto de crear un estado tapón entre Argentina y Brasil, y que fuera lo que se había ganado en el campo de batalla se perdió en el terreno de la diplomacia, entregándolo al destino que pretendía en ese momento Inglaterra. Bueno, escuchamos entonces ahora a Santiago Llaudat hablando sobre el Congreso Anfictiónico, que fue más o menos en el marco de ese tiempo histórico. Escuchamos. Es un gusto enorme entonces recibir a Santiago Llaudat, que es profesor de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y se especializó en estudios latinoamericanos en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata y coordinador, director del portal ideasenjaque.com, donde se pueden ingresar a podcasts muy nutritivos sobre filosofía, ciencia, tecnología, política y cultura. Buenos días, Santiago, aquí Aníbal Barcelona y equipo te saludan. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, un gusto. El motivo de esta entrevista es charlar sobre el Congreso Anfictiónico, que el pasado 22 de junio se cumplió el bicentenario de la convocatoria que entonces hizo el gran libertador Simón Bolívar desde Panamá, y saber en primer lugar qué fue el Congreso Anfictiónico, qué resultados tuvo, ir un poquito charlando sobre estas cuestiones de tanto interés en la historia argentina y latinoamericana, pero fundamentalmente para pensar a partir de estos tiempos, esos momentos históricos. Bueno, a ver, el Congreso Anfictiónico de Panamá, como dice su nombre, se reunió en Panamá en 1826, estamos exactamente en su bicentenario, ahora mismo estarían sesionando, hace 200 años los delegados de distintas naciones de la naciente América Latina. Digo naciente porque justamente el Congreso de Panamá fue el intento más audaz de los libertadores, encabezado por Simón Bolívar, de mantener unido lo que eran las antiguas colonias españolas, ¿no? Recuerden que alrededor de 1810 se desata un proceso de independencias en toda la región, toda la América española del sur, la región andina y lo que hoy es Argentina, lo que es Centroamérica, y recuerden que incluso parte de Norteamérica, que era parte de México en aquel momento, ¿no? Pero gran parte de la América va a experimentar un proceso de guerras de independencia, con sus temporalidades que no siempre coinciden. El caso mexicano es un poquito posterior, aquí en el Cono Sur fuimos de los primeros que logramos la independencia, y ese proceso va a ir manifestando tensiones, ¿no? Tensiones entre miradas de las élites de aquel proceso, de los sectores dirigentes, y había, por supuesto, y como es sabido, una mirada más favorable a construir pequeñas naciones insertas en el comercio global, fundamentalmente con Gran Bretaña, y una mirada que va a ser la derrotada, hay que decirlo, que es la mirada bolivariana, sanmartiniana, belgraniana incluso, de mantener unidas las viejas colonias en una confederación, ¿no? Porque se sabía que por la extensión que tenía el territorio era muy difícil pensar en un único estado, entonces se pensaba una confederación de estados. Por eso la idea de lo anfictiónico, ¿no? Por eso es Congreso Anfictiónico, porque se toma el modelo de Grecia, de la Grecia clásica, donde existía la Liga Anfictiónica, que eran las ciudades-estado griegas que estaban articuladas en torno a una liga política común, ¿no? Entonces mantenían unidas las relaciones exteriores, mantenían unidas las fuerzas armadas, mantenían unidas una serie de elementos, ¿no? Entonces la propuesta era esa, una confederación de estados hispanoamericanos, ¿no? Esta idea va a tener su punto más avanzado en 1826,
hay que decir que 1826 fue preparado por varios tratados bilaterales previos, es decir, no es que se llegó de la noche a la mañana a esta convocatoria, sino que ya desde 1822, es decir, 4 años antes, cuando ya la guerra con España estaba prácticamente ganada, ya en ese momento se empiezan a constituir lo que eran los tratados de unión, liga y confederación perpetua. El primero, y por eso acá está la importancia de este dato, el primero va a ser el que firme el Perú, gobernado por San Martín, con la Gran Colombia, gobernada por Bolívar. Si el primer tratado de 1822, que ya tiene en una de sus cláusulas la necesidad de constituir un congreso en Panamá que sirva a la unión de todas las naciones, ese tratado de 1822 es muy importante. Bien, fíjense el nombre, de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Entre otras cosas, la unión que se estaba estableciendo entre el Perú, gobernado por San Martín, y la Gran Colombia, gobernada por Bolívar, que abarcaba lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, la Gran Colombia, incluía, por ejemplo, derechos recíprocos de ciudadanía. Es decir, había una unidad política muy profunda. ¿Qué significa derechos recíprocos? Que bueno, cualquier ciudadano peruano sería a su vez, obtendría a su vez la ciudadanía de Colombia, ¿no? De Gran Colombia, y viceversa. También había formas de integración económica, bien, es decir, había una idea muy profunda de integración. Y luego ese mismo tipo de tratados serán firmados con Chile, con México, con Centroamérica, es decir, es toda una política que se da, sobre todo Bolívar, hay que decirlo. Ahí hay una figura que no es muy conocida, pero que va a ser muy importante en este proceso, que es Bernardo de Monteagudo. De hecho, quien firma el tratado en nombre de San Martín en 1822 es Bernardo de Monteagudo, que tenía un rol central en la estructura de gobierno de San Martín en Perú, digamos, era el número 2. Entonces, San Martín manda a Monteagudo a ser quien firme este tratado antes de la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Entonces, Monteagudo, que luego va a sufrir el exilio, ¿no? Con la caída de San Martín, con su retiro de la actividad política y militar, Monteagudo va a quedar muy expuesto, va a ser expulsado del Perú por la élite peruana, va a pasar un tiempo en Centroamérica y luego reingresa al proceso revolucionario como secretario de Bolívar. Por eso Monteagudo es tan importante. Y es Monteagudo quien escribe la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826. Es decir, fue un argentino, un tucumano, como Monteagudo, aquel que escribió la convocatoria, ni más ni menos, al Congreso Anfictiónico de 1826, solicitada por Bolívar. Bolívar le dice a su secretario, bueno, escribí la convocatoria a este Congreso, así ya la circulamos a todos los gobiernos de la región. Santiago, y la tentación está en preguntarte cuál fue la posición de estas provincias unidas del Río de la Plata, porque hay que pensar que hacia la década, al inicio de la década de 1820, el poder central del directorio había caído y las provincias habían pasado a ser vuelto a ser autónomas, con mandatos en favor de la provincia de Buenos Aires para el manejo de las relaciones exteriores. Y en ese momento el gran poder en las sombras, y no tan en las sombras, estaba en manos de Bernardino Rivadavia, un eterno opositor a estas ideas emancipatorias de nuestra América, principalmente la tirria que tenía con San Martín, pero también eso podemos extenderlo hacia Bolívar. Entonces decir, bueno, ¿qué pasó con esta región en esa integración al Congreso Anfictiónico? Bueno, como bien decís vos, eran los años fuertes de Rivadavia. Rivadavia era un simpatizante manifiesto y expreso de la unión con Gran Bretaña. Por lo tanto, y lógicamente, Gran Bretaña tenía un interés en la balcanización de la América Latina, en su fragmentación. ¿Cuál va a ser su interés? Bueno, esto es lógico, es divide y reinarás, ¿no? O sea, en la fragmentación latinoamericana, Gran Bretaña tenía más posibilidades de avanzar con sus políticas beneficiosas para ellos, ¿no? Lógicamente, comerciales, financieras, diplomáticas, etcétera. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, Provincias Unidas, que era en aquel momento el nombre, bueno, estamos justo en la transición, ¿no? A ser ya Argentina con este nombre, no va a participar de estas iniciativas e incluso las va a boicotear, ¿no? Lamentablemente fue la posición que asumió Argentina en buena parte del siglo XIX, ¿no? Porque parte de la investigación que hemos publicado y a partir de la cual vos me estás llamando, que es una serie
de entregas que hicimos bajo el título El Proyecto de la Unidad Latinoamericana. Fueron 6 entregas, donde reconstruimos toda la historia del proyecto de unidad en estos 200 años, ¿no? Entonces, cuando uno ve después de Panamá, sigue habiendo intentos de recomponer esa unidad perdida, y en todos esos intentos sucesivamente Argentina no va a participar, ¿no? Argentina estaba atravesada, como saben, por sus guerras civiles, por, bueno, conflictos internos que finalmente van a dar el triunfo al ala, digamos, liberal, pro-británica o pro-europea. Entonces Argentina no va a tener una participación en estas iniciativas hasta que recién en el siglo XX podemos decir que Argentina vuelve a tener un papel protagónico en estos intentos de articular la unidad regional. Pero durante el siglo XIX, lamentablemente después de San Martín, digamos, como tomándolo como figura paradigmática, casi no hay ya participación de Argentina en este tipo de iniciativas. ¿Y qué paralelo podemos encontrar entre aquel pasado que parece tan lejano con este presente, donde las potencias imperiales, y en especial Estados Unidos, vuelve a reforzar o buscar reforzar la sujeción de nuestra América Latina a sus propios destinos, como lo que se aplicaba a partir de la doctrina Monroe, y bueno, y también pensando que a inicios de este siglo, ya en el XXI, se había vivido una etapa gloriosa cuando se dijo no al ALCA, cuando se instrumentó mecanismos de confederales, podríamos decir, a través del UNASUR o el ALBA, y bueno, y pensar ese paralelo, ¿no?, entre aquel tiempo y este. Mira, en algunos aspectos es parecido, ¿no? Porque en definitiva lo que ha dominado en estos 200 años ha sido la fragmentación. Y hoy estamos teniendo una América Latina altamente fragmentada, ¿no? Por supuesto, a ver, los 200 años no han pasado indemnes, es decir, hay logros, hay conquistas que sobreviven incluso a los cambios de gobierno. Podemos pensar, sin ir más lejos, en el Mercosur como ejemplo exitoso, aunque limitado, pero exitoso al fin, de articulación en un bloque económico regional, y así hay otros bloques como Comunidad Andina de Naciones, o bueno, Pacto Andino ahora, y otros bloques en Centroamérica. Hay bloques que han subsistido y sobreviven a los cambios ideológicos y políticos. No obstante, no podemos negar que estamos en una situación de mucha debilidad y mucha fragmentación, que, y acá está lo triste de nuestra historia, ¿no?, que ha sido prácticamente la regla en estos 200 años, ¿no? Cuando uno ve toda la historia de la unidad latinoamericana, ve un esfuerzo muy grande desde lo intelectual, ve un esfuerzo muy grande desde lo artístico, ve un esfuerzo muy grande desde lo científico en distintos momentos, ¿no?, por construir un ideario de unidad latinoamericana que, no obstante, se ha chocado una y otra vez con la piedra de la división y la fragmentación. Indudablemente, los resultados negativos, a esta altura hay que decirlo, que tiene América Latina en su desarrollo, comparado con otras regiones del mundo, tiene, creo yo, en esta debilidad, en esta fragmentación, una de sus causas más profundas. Es decir, es inevitable no ver ahí uno de los grandes problemas de América Latina y de su atraso, ¿no?, que es esta debilidad de que, a pesar de que tenemos, y este es el punto, porque alguno dirá, bueno, pero quizá no tenemos que estar unidos. ¿Por qué vamos a estar unidos? Si en definitiva después de 200 años no lo logramos, quizá no debamos estarlo. El punto es que a nivel de los pueblos, uno lo ve ahora con la cantidad de migraciones que hay entre países de la América del Sur en particular. Uno lo sabe muy bien, en cualquier lugar de la Argentina vas a encontrar población no solo de países limítrofes, boliviano, paraguayo, uruguayo, chileno, peruano, ¿no?, también mucho peruano, pero hoy también tenemos hasta venezolano, colombiano. Es decir, la América está acá entre nosotros, es decir, es una realidad geográfica que se manifiesta socialmente y culturalmente, sumado, por supuesto, a la unidad lingüística que tenemos, que hace que esto sea posible, que uno hoy se tome un Uber y se encuentre de repente con una persona de nacionalidad venezolana y puede hablar el mismo idioma. Esto no es común en otras regiones del mundo. Uno de otras regiones del mundo atraviesa la frontera y cambia el idioma, y nosotros tenemos una unidad lingüística envidiable, en el sentido de que realmente podemos comunicarnos con prácticamente todos los países de Hispanoamérica sin problemas, una unidad cultural de base religiosa muy fuerte, es decir, básicamente el cristianismo es la religión prácticamente única en América Latina, y esto indudablemente es un gran
beneficio cuando uno ve el mundo hoy, que gran parte de los conflictos en el mundo son de carácter religioso o tienen un trasfondo religioso. América Latina no conoce eso, América Latina no tiene violencia religiosa, y esto es un piso muy alto que nos da como latinoamericanos, que a veces ni valoramos. Pero tenemos una unidad religiosa, una unidad lingüística y por supuesto una unidad histórica, ¿no? Histórica dada por una historia de más de 200 años, si incorporamos todo el periodo colonial e incluso las grandes culturas indígenas que atravesaban las fronteras entre los países actuales. Veremos que tenemos una larguísima historia en común, donde tenemos procesos políticos muy similares, hay una cierta concordancia en los tiempos de esos procesos, en fin, si tenemos más en común que de diferente. Esto salta a la luz, es evidente, cualquier persona que venga de afuera y nos mire con ojos externos se da cuenta de esta unidad que tiene América Latina. Por eso, de hecho, para Europa es los latinos, somos los latinos, ¿viste? Todo dentro de una misma bolsa. Es que en parte es así, y tenemos los mismos problemas también, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, esos problemas que son tan estructurales, que tienen que ver con el atraso económico, productivo, tecnológico, incluso social y cultural, educativo, esos problemas vamos a tener más fuerza para enfrentarlos si estamos unidos, porque muchos de esos problemas implican, obviamente, confrontar con grandes poderes del mundo, lógicamente. Pensemos algo muy evidente. Sector farmacéutico, ¿no? Acceso a medicamentos de la población. Nadie negaría que esto es una necesidad básica, insatisfecha en grandes partes de América Latina. Esas negociaciones con estos grandes laboratorios mundiales, claramente, y la historia lo demuestra, hay antecedentes para eso, claramente mejora esa negociación si te unís entre varios países de la región. Vas a obtener mejores precios en esas grandes adquisiciones de medicamentos y por lo tanto vas a poder garantizar un derecho que hoy no lo estás pudiendo garantizar. Y así podés pensarlo en todos los planos. Acceso a tecnología, acceso a maquinaria para desarrollar tu industria, cualquier tipo de negociación que es la realidad hoy del mundo. Es decir, uno no puede pensar en desarrollar todo uno solo, ¿no? Es muy difícil pensar para América Latina en particular, por su gran atraso tecnológico, pensar en proponerse innovar en todas las fronteras. Eso es imposible. Entonces uno lógicamente tiene que ir a negociar con los poderes de turno, siempre tratando de priorizar el interés nacional, regional, de un desarrollo propio, endógeno, ¿no? Ahora, esto no siempre es posible. Y en esa mesa de negociaciones no es lo mismo que vaya Uruguay, que son 3 millones de habitantes, que vaya el Paraguay, que son 7, 8 millones, que vaya Chile, que son 20 millones, o que vayamos todos juntos, ¿no? Con Argentina, es decir, todos los países donde vos pones sobre la mesa 100, 200 millones de habitantes. Obviamente a las empresas, a los grandes poderes les interesa esos mercados cuando tienen este volumen, ¿no? Y a vos te permite decir, bueno, ¿a vos te interesa esto? Bueno, mejoremos los términos del intercambio. Bueno, eso en distintos momentos de la historia se logró. No es que estamos hablando de ciencia ficción. Esto se logró en distintos momentos. Entonces, volver a plantearnos desde ese lugar nos puede dar una fortaleza que hoy no estamos teniendo.